¿Qué tal? Tenemos hoy con nosotros a Guadalupe Sánchez. Vamos a hablar del pacto que ha habido entre el Partido Socialista y Junts. Ha trascendido lo que en un primer momento podíamos pensar que iba a ser simplemente la amnistía, y han salido a la luz todos los pormenores que había en este pacto de investidura, que también se va a alargar para darle cierta sostenibilidad al gobierno, y que la verdad es que su contenido puede ser preocupante. En ese sentido, Guadalupe, ¿a ti qué te ha parecido la historia? Creo que la palabra que has utilizado es adecuada para definir mi actual estado de ánimo, que es preocupada, entre preocupada y muy preocupada. Efectivamente, el acuerdo contiene una serie de puntos que no solo es que trasciendan a la amnistía, algunos dimanan de ella, otros es que efectivamente trascienden a la amnistía, y cuyo principal problema es que son incompatibles con nuestro actual marco constitucional. De hecho, suponen una enmienda a la totalidad de la Constitución y a cualquier Estado liberal y democrático de derecho, tal y como lo concebimos en la actualidad, que es un sistema en el que rige el principio de legalidad, es decir, todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, sometidos al ordenamiento jurídico y a la Constitución, y separación de poderes. Pues este acuerdo supone una voladura de esos dos principios básicos. Algo que también incluiría el acuerdo es toda la parte relacionada con el Poder Judicial, en relación a ese relato que se lleva instalando desde una parte del independentismo, y es algo que también el podemismo utiliza bastante a menudo, que es hablar de ese lawfare, de esa conspiración de jueces que estarían instrumentalizando la justicia de manera política para someter, en el caso de los podemitas, a los podemitas, en este caso a los independentistas. ¿Cómo recoge este acuerdo, este lawfare? Bueno, mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que el acuerdo es el pistoletazo de salida al procés nacional, algo que a mí particularmente, ya lo sabes tú bien, que no me pilla de sorpresa, porque cuando ya se derogó la sedición el año pasado, yo fui la primera que lo puse por escrito en mis artículos y que luego trasladé al libro, que en la contraportada pues ya viene a decir que lo que nos íbamos a encontrar si se reeditaba el gobierno de Pedro Sánchez era con un PSOE que iba a asumir tanto los discursos como los fines del separatismo. Y aquí lo tenemos, parte de esa narrativa, parte de ese relato es el lawfare. El lawfare es una de las cosas que dimana de la amnistía. Como he anticipado, el gran problema de la amnistía como concepto, y más allá de que una vez colocamos la proposición de ley podamos desmenuzar detalles, su gran problema como concepto es que sitúa a una serie de personas al margen de la ley y las exime de responder de sus actos ante los tribunales por una mera cuestión de conveniencia del Ejecutivo. En una democracia, la igualdad ante la ley implica que todos los ciudadanos debemos responder ante los tribunales de justicia por nuestros actos, especialmente cuando estos son constitutivos de delito. Pues la amnistía lo que determina es que hay un señor que es el presidente del gobierno de España, que necesita 7 votos de un partido político para su investidura y también para la gobernabilidad del país, y como ese partido político le ha pedido que haya más de 4.000 personas que se puedan beneficiar o que sean de una impunidad, porque al final se puedan beneficiar de una impunidad mediante la amnistía, pues que la lleve a término para que o bien las sentencias que ya hayan sido dictadas se olviden, se borren, o bien para aquellos que están pendientes de ser procesados no lo sean. Por eso conceptualmente la amnistía es extraña a cualquier democracia y es una herramienta que sí, claro que existe, pero para los cambios de régimen. Otra cosa es que asumamos que efectivamente estamos ante un cambio de régimen, que eso ya sería otra cuestión. Entonces, como parte de esa amnistía aparece el concepto de lawfare, que ya sabes que eso es una cosa que viene, aunque es un término anglosajón, está muy de moda en países latinoamericanos como Argentina, que es hacia dónde vamos. Es el modelo que le gusta a Pedro Sánchez. Una democracia
formal, donde parece que hay división de poderes y hay una constitución, pero que en la práctica acaba siendo una democracia totalitaria porque no hay pluralismo político, no hay una verdadera alternancia, y cuando la oposición accede al gobierno, la gobernabilidad se le hace imposible en las calles e incluso a nivel institucional. Entonces, el lawfare lo que implica es que por parte del Poder Judicial, los jueces y magistrados que lo integran han utilizado torticeramente sus funciones para una persecución política. Lo que recoge el acuerdo, fíjate a qué punto llega la aberración, es que se van a crear comisiones de investigación en el Congreso para determinar si durante los últimos 15 años, no estamos hablando de 2023, si en torno a 10-15 años, que eso es el periodo al que se van a retrotraer los efectos de la amnistía, alguna de las resoluciones judiciales que ha afectado a independentistas, y solo independentistas catalanes, ojo, no a cualquier ciudadano, a independentistas catalanes, pudiera incardinarse dentro de ese concepto ajeno a la democracia, incompatible con el Estado de Derecho, que es el lawfare, que poco menos que es decir que los jueces han prevaricado. Eso era pura narrativa procesista que se ha incorporado al acuerdo, y claro, resulta un poquito delirante escuchar a la gente del PSOE decir ahora que el acuerdo no dice lo que dice otra cosa. O sea, es que está ahí, es el tenor literal del acuerdo y explica por qué existe una tremenda preocupación en todas las instituciones del Estado. Yo estoy gratamente sorprendida de que en menos de 24 horas se haya pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, se haya pronunciado todas las asociaciones de jueces en un comunicado conjunto, algo bastante inaudito, hasta los de izquierdas, jueces y juezas por la democracia, todas las asociaciones de fiscales, los inspectores de Hacienda, los abogados del Estado, ojo, los abogados del Estado, que en realidad son los abogados del gobierno, lo acaban de hacer, los inspectores de trabajo y algunos colegios de abogados. Y algo que me llena de esperanza es que sí, se había pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, que ya sabemos que no es Poder Judicial, por mucho que sus decisiones tengan trascendencia en la organización de los tribunales, y se habían pronunciado las asociaciones de jueces, pero están empezando a pronunciarse los propios jueces, es decir, el Poder Judicial. Ha salido esta mañana un comunicado de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Han firmado un comunicado todos los presidentes de las audiencias provinciales de España, y yo no descartaría que este lunes, que creo que hay Junta de Gobierno en el Tribunal Supremo, no creo que a nivel Junta de Gobierno, pero sí que su presidente hiciera algún tipo de declaración, porque claro, es que estamos en un momento crítico, de verdad, es que si esto sale adelante, salimos de la democracia y entramos en otra cosa que cada uno le puede poner el nombre que quiera, pero que no va a ser democrática, ¿eh? ¿Qué es, por ejemplo, lo que han dicho desde jueces y juezas para la democracia? O sea, aquellas personas que hasta ahora no se habían pronunciado o incluso habían defendido la idea de una amnistía y demás, ¿qué es lo que ellos estarían señalando que les preocupa lo suficiente como para rebelarse hacia un gobierno progresista? Mira, como te puedes imaginar, tanto juezas y jueces por la democracia como otras asociaciones no se pronuncian sobre otros acuerdos o otros pactos que están incluidos en ese acuerdo, porque son eminentemente políticos y pronunciarse sería contraproducente, pero sí que se centran en uno que ya no es simplemente porque afecte a su negociado, sino porque le da la vuelta a lo que es el concepto de separación de poderes. Y volvemos a hablar del famoso lawfare. En el momento en el que el Ejecutivo se arroga la posibilidad o la facultad, junto con sus socios, de crear comisiones de investigación parlamentarias, recordemos que ellos tienen mayoría parlamentaria, con el objeto de investigar si hay resoluciones judiciales en las que los jueces y magistrados hayan podido cometer prevaricación. Fíjate, una comisión parlamentaria determinando si un juez ha cometido un delito, ¿eh? Es que estamos hablando de una cosa... Bueno, en el momento en que se arrogan esa posibilidad y
además, digamos que le dan la vuelta a la tortilla y que el delincuente que en su momento fue juzgado por el tribunal ahora sea el que vaya a juzgar al tribunal, ¿de acuerdo? De una manera política, pero que lo vaya a hacer, pues lógicamente es que eso es totalmente incompatible con cualquier concepto de Estado democrático y de derecho, por muy laxo y progresista que este quiera ser interpretado, ¿eh? O sea, no estamos hablando... A mí me dicen, he leído algún compañero abogado que me resulta estupefaciente su argumentación, avergonzados porque por parte pues de las asociaciones de jueces, los colegios de abogados, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, se están emitiendo comunicados de este tipo porque consideran que deberían ser neutrales y no realizar pronunciamientos jurídicos. Ahora les preocupa la neutralidad, ¿eh? Ahora les preocupa la neutralidad. Pero mira, yo siempre digo que sí, por supuesto que defender la democracia y el Estado de Derecho es una posición ideológica, pero que tiene enfrente a otra posición ideológica que es el autoritarismo. Es decir, no hay puntos intermedios. O defiendes la democracia o defiendes el autoritarismo. Pedirle a organismos, a instituciones que se han creado precisamente al amparo del marco constitucional y cuyas personas han jurado obediencia al marco constitucional que consagra la separación de poderes, decirles que pronunciarse en favor del respeto a la separación de poderes, porque ese acuerdo de forma manifiesta, y por mucho que le quieran dar vueltas, de forma manifiesta la pone en cuestión, es un poco menos que decir, oye, que si vamos a una dictadura, te tienes que callar. ¿Cómo vas a pedirle a las instituciones del Estado, que están llamadas precisamente a ser garantes de nuestros derechos y de la neutralidad institucional, que permanezcan silentes ante la demolición de aquello que han jurado preservar o jurado o prometido preservar? No pueden, precisamente por lo que te digo, porque la alternativa es el totalitarismo, es el autoritarismo. Nosotros tenemos ahora mismo dos reacciones. Por un lado, el Partido Socialista está diciendo que en el fondo pues han doblegado a Puigdemont y tal. Es la narrativa que estoy viendo en algunos medios de comunicación. En La Sexta escuchaba, creo que a una chica que está diciendo, bueno, sí, al final se han acabado arrodillando y demás, pero todo el mundo sabe que los que han aparecido con cara relativamente seria y de una manera fugaz para anunciar el acuerdo ha sido el Partido Socialista, y los que se han recreado, creo que lo que han dicho es: hemos ganado en todo, la idea es acabar con este régimen español. Era la euforia que se podía escuchar en el anuncio de Junts. ¿Esto cómo lo van a justificar? ¿Qué es lo que vamos a ver los próximos días para intentar que las Ángels Barceló de turno pues nos expliquen a todos que esto es algo totalmente normal en democracia y que no hay que hacer aspavientos? Mira, a mí me da la sensación de que están tan acostumbrados, sobre todo a raíz de lo que sucedió tras las últimas elecciones, las del 23 de julio con los cambios de opinión, están tan acostumbrados a que su electorado les compre cualquier tontería, es decir, que estén dispuestos a tragarse su propio vómito con tal de que no gobierne la derecha, que ya es que recurren a auténticas, me vas a perdonar el término, imbecilidades, a la negación de la realidad más evidente con tal de justificar lo injustificable. El famoso argumento de jugada maestro de Pedro Sánchez, qué listo es, ha reconducido al independentismo, al redil constitucional, ha traído de vuelta al separatismo a la Constitución. Grande, Pedro. Oye, mira, cualquiera que se lea el acuerdo, yo no veo ahí ningún tipo de cesión. Es que luego vamos a hablar, hemos hablado del lawfare y de la amnistía, pero el otro punto que trata el acuerdo es el referéndum y la independencia de facto. Primero, que incluye la posibilidad de que Junts solicite un referéndum al amparo del artículo 92 de la Constitución, algo que es una auténtica aberración, porque ya sé que hablar de jurisprudencia del Constitucional en esta tesitura suena un poco ridículo, pero bueno, es jurisprudencia constante y reiterada del Tribunal Constitucional hasta el punto de que Pumpido la hizo suya en su toma de posición como presidente, que no se pueden someter a consultas cuestiones que son ilegales.
Es decir, un partido político, por mucho que tenga una mayoría parlamentaria arrolladora, no puede preguntarle a los españoles si quiere que vuelva a implementarse la esclavitud. Tampoco pueden preguntar si se puede celebrar un referéndum de autodeterminación. Pero el hecho de que esté plasmado la posibilidad de que Junts lo solicite y que el PSOE trabaje para que Cataluña tenga el mayor grado de autonomía posible y de hecho le reconozca su, digamos, su legitimación para plantear ese referéndum, pues conociendo sobre todo al Partido Socialista y cómo va cambiando de opinión y donde dice esto es imposible, acaba siendo posible y se acaba haciendo, pues no nos queda muchas o demasiadas dudas de que el referéndum, sea ante autodeterminación o con otro nombre, sucederá. Sobre todo, Sergio, sobre todo, porque cuando entras en la parte económica del acuerdo, te das cuenta que medidas sociales no hay ninguna, las progresistas estas que nos iban a traer, lo que hay son cesiones que, en caso de llevarse a término, cosa que, como digo, también es muy probable, el 100% de los tributos, la gestión del 100% de los tributos, etcétera, etcétera, en caso de llevarse a término, supondrán una independencia de facto de Cataluña y además la proveerá de los fondos necesarios para llevar a término esa independencia. Lo primero que necesita el separatismo para que la independencia, ya no solo votarla, sino ejecutarla tras la votación, es dinero. Y la manera de obtener dinero es gestionando sus propios impuestos. Entonces, eso está clarísimo en el acuerdo. Que esta gente, el equipo este de natación sincronizada, como lo llama, nos esté queriendo convencer de que, madre mía, qué gran victoria. Oye, pues estamos viendo que sí, de verdad que sí. Hoy Puigdemont, mira que no han pasado ni 24 horas y ya estaba anunciando Puigdemont y también Laura Borràs que en la primera reunión de la mesa esta bilateral con el relator internacional van a pedir un referéndum de autodeterminación. No sé qué gran victoria del constitucionalismo encuentra esta gente allí, más que la necesidad de justificar lo injustificable porque se quedan sin comer. Como se están muchas veces defendiendo desde el Partido Socialista, es diciendo que ellos no han prometido ningún referéndum ni nada por el estilo. Pero claro, de lo que hablan es de que en este marco, en el marco del acuerdo en el que ambas partes tendrán que acordar en su caso, y ahí ya es donde entra el referéndum de autodeterminación y la hacienda propia para Cataluña. Es decir, no han acordado un referéndum, pero sí el compromiso de negociar sobre un referéndum, y además la gobernabilidad de España estará sujeta a que precisamente se acabe negociando ese referéndum. Es decir, Junts lo que les está diciendo es, ok, yo os voy a dar los votos para la investidura, pero si vosotros queréis gobernar los próximos 4 años, vais a tener que cumplir con los negociaciones o los acuerdos que vayamos pactando, entre los que se incluyen la hacienda propia y el referéndum, y además tendremos a un relator internacional, ¿vale?, para que medie entre las dos partes y se asegure de que se cumplen las cosas que estamos pactando. ¿Es así? Evidentemente, en el acuerdo no van a pactar, se va a celebrar un referéndum. Eso no lo van a hacer. Pero el mero hecho de que la cuestión del referéndum aparezca mencionada en el acuerdo y de hecho que se reconozca la legitimidad del separatismo catalán para plantearlo y llevarlo a una negociación y que sobre eso resuelva ya no el Congreso, ya no todos los españoles, sino un relator internacional, pues ya me dirás si no es como para estar preocupado, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes del Partido Socialista, que si me permites, este señor Pedro Sánchez empezó diciendo que jamás pactaría con Podemos porque perdería el sueño, que no había sedición, que había rebelión. Cuando se dictó la sentencia del Procés, dijo que luego cambió y era sedición. Cuando se dictó la sentencia del Procés, dijo que se cumpliría íntegramente y al poco tiempo empezó a hablarse de los indultos. Cuando empezaron a hablarse de los indultos, dijo que nada, que eso no iba a ser así, que tenían que tramitarlos como todo, porque tienen la obligación de tramitar los indultos. Por eso no quería decir que se fueran a conceder, y los concedieron, e incluso se tomó el recochineo y llamó al Tribunal Supremo vengativo, que la justicia había sido vengativa. Habló de conflicto cuando en campaña electoral
acusaba a Puigdemont de delincuente y dijo que lo iba a traer para que respondiese ante la justicia, pues ya en el gobierno empezó a hablar de conflicto. Cuando dijo que Puigdemont, una de las cosas que iba a hacer si era presidente es traer a Puigdemont de vuelta a España para que respondiera ante los tribunales, y primero derogó el delito de sedición y por si acaso le caía demasiada cárcel por la malversación, rebajó el delito de malversación después de decir que eso no estaba sobre la mesa, que cómo iban a hacer eso. En fin, que yo solo tengo que decir que cuando el Partido Socialista dice no, nosotros no hemos prometido ningún referéndum, que el acuerdo se mencione no quiere decir que lo vayamos a hacer. Hombre, por favor, que ya venimos con cierta experiencia, y ya conocemos al personaje. Además, es que desde la derogación de la sedición, el objetivo no es otro, Sergio. La derogación de la sedición tenía como finalidad despenalizar los referéndums de independencia secesionistas sin violencia, sin violencia. Ya me dirás, si no, ¿para qué otra cosa lo derogaron? Ahora esta gente básicamente está diciendo que el referéndum es cierto que está en el acuerdo, pero no tiene encaje, no lo han prometido del todo, es algo que estaría ahí y ellos pues supuestamente es una línea roja. Es que tampoco les estoy escuchando ahora mismo hablar de líneas rojas o decir no vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello en un futuro. Quiero decir, parece que esta gente en las anteriores elecciones fue a las urnas habiendo cambiado de opinión en numerosas ocasiones sobre prácticamente infinidad de temas, y esto cuando se lo estaban recriminando básicamente lo que hacían era una suerte de huida hacia adelante y decir oigan, hemos cambiado de opinión, tal, te lo intentaban racionalizar, pero cuando le preguntabas sobre los temas que ahora mismo están tratando, Pedro Sánchez, por ejemplo, era muy claro. 2 días antes de las elecciones dijo que no iba a haber referéndum, que desde luego no iba a haber amnistía y todas estas cosas, al mismo tiempo que en los días anteriores te había estado explicando por qué hace unos años había dicho unas cosas y luego había hecho otras. Es decir, me da la sensación como que hemos entrado en un bucle en el que estos señores dicen una cosa, hacen la contraria, luego te explican que no te han engañado al decir una cosa y hacer la contraria porque simplemente han evolucionado y han cambiado de opinión. Antes de las últimas elecciones dijeron una cosa, ahora están haciendo la contraria. Quiero decir, ¿hasta qué punto a la gente esto le importa 3 cojones como para que estas personas puedan estar haciendo exactamente lo contrario a lo que prometen? Quiero decir, ¿no sería más fácil ya directamente decir, mira, vamos a hablar con estos tíos, vamos a hacer una amnistía, vamos a hacer un referéndum, a lo mejor Cataluña se hace independiente o a lo mejor no, pero es lo que hay? Quiero decir, ¿realmente pensamos que la gente que les está votando ahora no les votaría si hablasen claro? A ver, yo lamentablemente creo que la gente que les ha votado y les va a seguir votando, porque por lo menos no gobierna la derecha, como es lo que te he dicho, como si les promete que va a volver a instalar la esclavitud en nuestro país, es que le votaría. O sea, yo creo que hay gente ahí ya que tiene una mentalidad de secta y son irrecuperables, de verdad te lo digo, porque es gente que ha evolucionado de no dejarnos solos a los catalanes, todo ese discurso, la democracia española, Dilli Conser, about Polonia y Hungría, y ahora pues el día que sale el acuerdo te hablan de qué bonitas las actividades culturales que organiza la asociación no sé qué de Tetuán, ¿sabes? O sea, esa gente es irrecuperable. Pero la cuestión es la sociedad española. La sociedad española que no es militante, pero a la que de repente no le puedes soltar, o sea, no entra por la ventana de Overton tan fácil, tan sencillo, eso tienes que ir abriendo poquito a poquito, ¿de acuerdo? Poco a poco. Entonces, así ha sido con la amnistía. La amnistía empezó a sonar en agosto, nada más, pasado el 23J. Yo como sabía que iba a haber una amnistía, además es que lo tuve clarísimo, nada, a los 5 días después. Pues que hay determinados medios, que todos sabemos quiénes son, que aunque no se llaman Gaceta del PSOE, son la Gaceta del PSOE, y cuyos articulistas de opinión, académicos, mazporreros del sanchismo, empezaron a hablar de amnistía.
empezaron a escribir favorablemente a la amnistía. Todos sabemos quiénes son y no voy a decir sus nombres para no darles publicidad. Entonces, esta gente empezó a hablar de amnistía. ¿Y eso qué quiere decir? Es, vamos a ir colando a nivel mediático las bondades de una amnistía dentro de ese relato falaz de la convivencia y de la pacificación. Porque realmente lo que hay no es convivencia, es conveniencia. ¿Ves? Pedro Sánchez necesita 7 votos y para que gobierne Pedro Sánchez estamos dispuestos a lo que sea, porque esto es el poder por el poder. Así que, bueno, ya sabíamos que iba a haber amnistía. La cuestión es, un referéndum con la jurisprudencia y la Constitución en la mano, un referéndum de autodeterminación es manifiestamente inconstitucional. ¿Qué sucede? Pues que ahora mismo hablar de inconstitucionalidad con este Tribunal Constitucional, pues yo qué quieres que te diga. Provoca esta pereza, Sergio, provoca esta pereza. Sobre todo cuando hay señoras ahí dentro y señores a los que cuando les han preguntado no han tenido, ninguna vergüenza en entrevistas en decir que es que el derecho hay que interpretarlo de forma voluntarista, esto es adecuarlo a las necesidades sociales del momento. Que eso, y el bien común y toda esta pachanga. ¿Eso qué significa? La necesidad social del momento es la necesidad de Pedro Sánchez en cada momento. Y lo han dicho en medios de comunicación. Y tienen mayoría. Así que basta para darle una vuelta a decir, bueno, es que mira, no es un referéndum de autodeterminación. No es un referéndum de autodeterminación. Es otra cosa. Le cambian el nombre, lo adornan y poco a poco, o sea, ahora se trata de introducir el concepto y de que estemos debatiendo. Y llegará un momento en el que lo que era inaceptable pasará, oye, esto tiene cierto sentido, ya no lo dicen 4 locos, ya es algo que está instalado en la academia, hasta el final, pues plantearlo como una cuestión viable. Yo fíjate, llegados a este punto, de verdad, si hacen un referéndum, yo quiero que lo hagan preguntándonos a todos los españoles, que a lo mejor se llevan una sorpresa, a lo mejor se llevan una sorpresa, pero es que no va a ser así. Van a decidir solo los catalanes y con, con las condiciones que impongan los catalanes a nivel de mayorías, porque como te puedes imaginar, un referéndum de ese estilo, de secesión, al margen de que no es compatible, pero imaginemos que eso se lleva a término, pues tendría que salir adelante con unas mayorías muy cualificadas, ¿verdad? Pues no, lo harán con mayorías exiguas y se hará una cosa que sea, pues de eso, de que no hablarán de independencia, de autodeterminación, sino de Estado asociado, es decir, que somos independientes pero seguimos chupando del bote para lo que nos interese. Alguna cuestión de ese estilo saldrá, pero vamos, dar por hecho que su introducción en el acuerdo no obedece simplemente a satisfacer una necesidad narrativa de Junts, sino a ir introduciendo la cuestión en el debate público. Y a este respecto, ¿qué es lo que se dice desde Europa? ¿Hay algún tipo de fiscalización a lo que pasa en España? ¿Cómo están reaccionando? Hombre, obviamente desde Europa el Tratado de la Unión Europea lo que establece es que para ser Estado miembro se tienen que cumplir unos mínimos del Estado de Derecho, entre ellos la división de poderes. ¿Qué es lo que sucede? Pues que no nos gobierna Europa, nos gobierna a quien nosotros hemos votado. A Europa le hemos cedido cierta soberanía, pero no hasta el punto de poder destituir a un gobierno o convocar elecciones. Lo que sí que puede hacer Europa, evidentemente, y como ha hecho siempre, es utilizar el tema de la financiación, es decir, las perras, a modo de chantaje. Lamentablemente, España, Pedrito, ya se aseguró de no pronunciar la palabra amnistía hasta que no habían llegado todos los dineros desde Europa. Es decir, de los fondos europeos estos, España ya ha cobrado prácticamente todo lo que tenía que cobrar y ahora llega la época de los recortes. En breve Europa dirá, oye, esta deuda es insostenible, aquí hay que empezar a recortar, hay que meter el hacha. Entonces, yo no sé hasta qué punto pues las presiones de Europa puedan surtir efecto a nivel económico, porque no me cabe duda además de que si desde el PSOE se tienen que empezar
a predicar determinados discursos antieuropeístas, se hará. Es decir, os estáis inmiscuyendo en una cuestión soberana, como por otra parte ya sucedió cuando durante la pasada legislatura, recuerda que intentaron modificar o reformar las mayorías para el nombramiento de los vocales de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y también el comisario de Justicia instó a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a modificar el sistema de elección de los jueces, de los 12 jueces, para que fueran elegidos por sus pares, y la otra le soltó ni corta ni perezosa, que es solo una cuestión soberana y que no se tenía que entrometer en cuestiones nacionales. Entonces, a eso volveremos, no me cabe duda, pero yo voy a aprovechar, si me das un minuto. Sí. Yo creo que sí, que los ciudadanos, que para Europa es muy importante. Europa, pues como casi que cualquier político, se mueve pues por eso, pues por el impulso de lo que hay en la calle, ¿vale? La movilización popular es importante, salir a la calle de forma firme, constante y pacífica, es decir, no demos argumentos a este gobierno en funciones infame para deslegitimar las manifestaciones, confirmando esa caricatura que quieren hacer de la derecha y del centro derecha. Por favor, no se los demos. Hay que movilizarse, hay que salir a la calle. Europa se preocupa cuando ve que miles de personas salen de forma periódica a las calles. Yo voy a ir a las de Ferraz, no puedo ir porque sabes que me han operado de la vista y como me entre cualquier gas de esos, vamos. Pero sí que voy a ir a la del domingo porque creo que va a ser una cosa un poquito más con menos riesgo. Yo creo que tengo que estar. Yo no soy de ir a manifestaciones, solo he ido en mi vida una, la de Miguel Ángel Blanco, creo que a esta tengo que ir. Y luego he emprendido otra iniciativa, que es la que te quería comentar. Ayer, con éxito, comenté en el programa de Jano y luego compartí en Twitter el formulario de denuncia ante la Comisión Europea por vulneración del derecho comunitario por parte de uno de los Estados miembros, que es muy sencillo de rellenar, y pedí a todo el que pudiera que lo rellenase y lo enviase. Se hace online, son 2 minutos, y mucha gente me decía, por favor, haz un modelo y lo ponemos todos igual. No, eso es un error, eso es un error. Ni un modelo firmado por miles de personas, ni el mismo modelo presentado 1000 veces. Tienen que parecer modelos hechos por los ciudadanos de su puño y letra, expresando sus preocupaciones. No algo que haya movido un partido político, una asociación o yo qué sé, una organización X. Sí que puedo dar unas ideas. Y las ideas es: la norma vulnerada, basta con citar el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que es el que establece que los Estados miembros tendrán que respetar las reglas del Estado de Derecho. El órgano denunciado es el Gobierno en funciones de España. La medida denunciada es el acuerdo del partido del partido de gobierno PSOE con Junts per Catalunya, y el motivo de la denuncia es, por un lado, el ataque a la división de poderes que supone la creación de comisiones parlamentarias para investigar si durante más de 15 años, en todo un periodo de 15 años, los jueces han podido prevaricar persiguiendo políticamente al independentismo catalán. Y en segundo lugar, porque la amnistía va a impedir que los independentistas respondan por sus actos ante los tribunales de justicia. Ya ves que son 4 ideas muy sencillas. Cualquiera que entre en mi Twitter, @proserpinasb, verá un tuit mío con el enlace al formulario, y yo a todo el mundo que quiera y pueda le pido que invierta esos 2 minutos. Ya os digo que es muy sencillo, que lo planteen como quieran, pero que escuchen en Europa nuestra voz, porque es la manera de que Europa se movilice. Las instituciones europeas, la burocracia europea funciona así. ¿No hay ningún proceso de fiscalización que se pueda llevar a cabo en España? Es decir, ¿no hay ningún tribunal superior ni nada que pueda de alguna manera decir algo al respecto de este pacto de amnistía? Mira, pues respecto de alguna de las medidas, sí, pueden llegar al TC,
y si somos lo suficientemente ingenuos para creer que la mayoría progresista no las va a avalar, pues las podrá declarar inconstitucionales y, por ejemplo, pues la cesión del 100% de los tributos, el tema de la seguridad social al País Vasco, es decir, hay una serie de cuestiones pues que no a la justicia ordinaria, pero pueden llegar al Tribunal Constitucional y pues chicos, yo qué sé, nunca sé, hay gente que nunca pierde la esperanza, ¿verdad? Pero el tema de la amnistía es otro cantar y voy a intentar explicar por qué. Incluso, aunque quisiéramos ser lo suficientemente ingenuos para creer que un recurso de inconstitucionalidad planteado, ha dicho hoy Paje que lo recurriría, ¿verdad? Con lo fácil que es no votar a favor de la investidura. Planteado por cualquier asamblea de una comunidad autónoma, planteado por el Partido Popular o por Vox, planteado, bueno, el Defensor del Pueblo lo dejo fuera porque Ángel Gabilondo está a sus cosas allí. Un recurso de inconstitucionalidad iba a poder ser estimado por el Tribunal Constitucional. El problema que tiene la amnistía es que no se puede desamnistiar, Sergio. A ver si lo consigo explicar, a ver si te lo explico a ti y me dices, me ha quedado a mí claro. La amnistía es una ley que además de política es penal, porque como hemos hablado, de lo que se trata es de que personas que han sido juzgadas y sentenciadas se borre su delito, no se perdone la pena, sino que se borre el delito, haya un olvido institucional, incluso que desaparezcan sus antecedentes penales, pero también afecta a aquellas otras personas que, estando siendo investigadas, pues todavía no han sido juzgadas y condenadas. Entonces, evidentemente es una ley política, pero también penal. ¿Y qué es lo que sucede con la ley penal? Que cuando se crean situaciones consolidadas, es imposible retrotraerlas, salvo que sea en beneficio del reo. ¿A que te suena la ley del solo sí es sí? Sí. Retroactividad de las disposiciones penales favorables. Al final, la amnistía es una disposición penal favorable. Una sentencia de inconstitucionalidad, si creemos que eso puede llegar a pasar, cerraría la vía a futuras amnistías, porque dirían, no, esto no cabe en la Constitución. Pero los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad, esa nulidad, no se puede retrotraer hacia atrás porque es en perjuicio del reo. Se llama irretroactividad de la ley penal desfavorable y está consagrada en nuestra Constitución y en numerosos tratados internacionales. Así que yo por eso, cuando digo que las manifestaciones callejeras no solo son legítimas, sino también necesarias, siempre pacíficas, por favor, lo digo por esto, porque de verdad que hacerle caso a algunos analistas deshonestos, como yo he leído estos días, me estoy refiriendo, voy a decir el nombre, no me importa, un artículo de Víctor Lapuente en El País, de verdad yo no sé cómo hay gente a la que se le da altavoz y encima como que fuera un analista fino porque los argumentos eran burdos y sin tener en cuenta, burdos, facilones y sin tener en cuenta detalles que a una persona a la que se les suponen determinados conocimientos no puede dejar escapar. Él decía, bueno, en la medida que es algo que emana del Parlamento y que van a fiscalizar los tribunales, ¿a qué viene tanta hiperventilación? Pues no, hijo mío, no van a fiscalizarlo los tribunales. Lo va a fiscalizar un tribunal que si ya estaba politizado antes, ahora ya su deslegitimación, por desgracia, la confianza del ciudadano en ese Tribunal Constitucional ha quedado totalmente desbaratada. ¿Por qué? Porque hay un ministro de este mismo gobierno de España, de la pasada legislatura, pero de este mismo gobierno, porque hay un alto cargo de Moncloa de este mismo gobierno de España, porque hay un señor que es el presidente de la Sala que ha declarado que está dispuesto a mancharse la toga con el polvo del camino, con el barro del camino, no sé lo que dijo, porque hay una señora que se ha declarado manifiestamente comunista y constructivista, que está que cree que la ley hay que interpretarla en función de las necesidades sociales de cada momento y no con arreglo a su interpretación sustantiva y procesal, dentro del marco sustantivo y procesal.
Y otra señora, María Luisa Segoviano, que cuando la entrevistó Alsina, pues vino a decir que bueno, que es que en el tema del referéndum y todas estas cositas, la Constitución era un libro abierto. Entonces, el Tribunal Constitucional, pues si quieres confiar en él, a mí me parece maravilloso, pero intentar deslegitimar cualquier preocupación por el hecho de que va a intervenir el Tribunal Constitucional, pues ¿qué quieres que te diga? Pero es que además soslaya lo que yo he dicho. Una sentencia del Tribunal Constitucional dentro de X meses, incluso dentro de años, porque fíjate qué interés tiene el Tribunal Constitucional aquí en resolver deprisa, es que de verdad yo no veo de qué manera puede afectar a las situaciones ya consolidadas. Es decir, a mí alguien me tiene que explicar cómo se desamnistía, por qué no se aplica a la amnistía esa irretroacción de la ley penal desfavorable. Es que vamos, ya te digo yo que es algo que todos los que nos dedicamos al derecho sabemos, como sabíamos lo que iba a pasar con la ley del solo sí es sí, con la rebaja de penas generalizada. Es que incluso es más, hay algún juez que ya está hablando que cuidadito con la redacción de la ley de amnistía, que no acabe beneficiando solo a los independentistas, como pretende el gobierno, sino a todos los malversadores, a todos los vándalos que han causado desórdenes públicos, a todos los imputados por terrorismo, que ya están avisando, porque es que este tipo de leyes que se hacen al margen del marco constitucional, pues tienen lo que luego ellos llaman efectos indeseados. Entonces, tú has hablado de que la presión de la sociedad civil puede ser útil. Creo que este domingo hay una manifestación, estos días está habiendo concentraciones en Ferraz. ¿A ti te parece que la expresión violenta de algunos grupos ultra que hemos visto en estas manifestaciones, he tenido yo últimamente mucho debate así como por eso en redes, ¿crees que eso ayuda a darnos notoriedad fuera de España o lo que hace es legitimar el uso de la violencia y sobre todo la imagen que quieren hacer de la derecha desde la izquierda española sobre las protestas? Bueno, lo primero que tengo que decir es que ahí están los de siempre. Los que cuando pueden montarla en el campo de fútbol, lo hacen en el campo de fútbol, y los que cuando tienen ocasión de montarla en una manifestación, pues lo hacen en una manifestación. Porque, como digo yo, hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Y que todo está muy mal y ellos, con su actitud vandálica, nos van a llevar a un lugar mejor, ¿sabes? Lo primero que hacen es deslegitimar muchísimas reivindicaciones. Eso para empezar. Porque cuando tú estás defendiendo el Estado democrático y de derecho, porque estás en contra de la amnistía... Pero es que ellos no están defendiendo el Estado democrático y de derecho, ¿eh? Claro, pero el Estado democrático contra el Estado democrático y de derecho está la amnistía y también la violencia. La violencia es incompatible con el Estado democrático y de derecho tanto como la amnistía. Entonces, si ellos quieren decir es que Pedro Sánchez nos está llevando a una dictadura, y que se justifican en eso, es que hace falta la violencia para darnos notoriedad porque este tío nos lleva a la dictadura y nadie lo para, porque no, perdone usted. Pedro Sánchez está haciendo algo contrario a la Constitución y a la democracia como ustedes, que son incapaces de reivindicar nada sin recurrir ya no a la violencia sino al matonismo, porque es matonismo. Y yo soy la primera, Sergio, que en la primera manifestación en Ferraz, la primera multitudinaria, critiqué el uso de gases lacrimógenos. Me parecía una barbaridad que a gente que estaba allí pacíficamente, que no había pasado absolutamente nada para disolverlos, y en plan, bueno, que ni con los CDRs hemos visto una actuación así, de pronto se pusieron a tirar gases lacrimógenos afectando a ancianos, a niños, a gente que estaba allí de buena fe. Yo soy la primera que lo critiqué, porque excesos policiales, por supuesto que hay. Pero de ahí a querer justificar la violencia para defender precisamente, o para defendernos de la dictadura de Sánchez, cuando tú estás utilizando herramientas como Pedro Sánchez que no caben en una democracia constitucional, ¿pero qué me estás contando? Además,
Además, por si fuera poco, lo único que hacen, porque ya no es que sean violentos, es que levantan la manita, es que utilizan símbolos fascistas, lo único que hacen es justificar esa caricatura constante que hace la izquierda radical, bueno, y ya también toda la izquierda, para qué vamos a negarlo, sobre lo que es el centro derecha español. El centro derecha español, los liberales españoles, que ya estamos a la derecha, porque todo lo que no sea comulgar con el PSOE es derecha, los liberales españoles no comulgamos con la violencia, por supuesto que no. Hay supuestos en los que no te queda otra, que es la legítima defensa, pero precisamente la legítima defensa está parada en el Estado liberal y democrático de derecho. Y legítima defensa no es contra un acuerdo de gobierno ponerse a liarse a pedradas contra las policías a ver si se queda alguno inválido como hicieron los CDR durante el procés. No hemos llegado a ese grado de violencia, gracias a Dios, no es equiparable, pero es que esta gente, pues lamentablemente se ha empeñado en base a unos argumentos de chichinabo, y me vas a perdonar que te diga, intentar justificar lo injustificable. Pero bueno, luego al final son los mismos que en Twitter te ponían un hilo diciendo que en Irán no se estaba tan mal, ¿sabes? Que lo que nos vende la prensa de Irán no es tan malo. Fíjate, por aquí, por ejemplo, uno dice, que se llama el Facher24, dice: todas las revoluciones han sido violentas, incluso las liberales. Cuando aumentó la represión del Estado, la respuesta del otro lado no será precisamente pacífica. Si quieres derrocar a un tirano, no te queda otra que agarrar el fusil. Bueno, yo le voy a decir una cosa a Facher24. Le voy a decir que por suerte vivimos en el siglo XXI y no vivimos en el siglo XX. Le voy a decir también que cuando la gente se alzaba en armas contra el tirano, era porque el tirano utilizaba las armas contra el pueblo. Era porque el tirano legitimó la violencia. Legitimó la violencia. Y aquí quien está legitimando la violencia no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha sacado a nadie a pegar mamporros. Que no te digo que no pueda llegar en un momento dado a suceder, pues como por desgracia ha pasado en Venezuela o en Cuba. Pero es que eso aquí no ha pasado. No ha pasado. Entonces no me vengas a hablar de que para defendernos del tirano, patatín, patatán, porque para defendernos del tirano ahora mismo tenemos que ser mejores que el tirano. Si llegado el momento, Dios no lo quiera, hubiera que recurrir a la legítima defensa para defender nuestra integridad física y para defender nuestro modo de vida, porque hay una invasión extranjera, porque el propio gobierno se dedica a perseguir a la oposición. Pero de verdad estamos hablando de eso, es decir, de verdad tenemos que explicar algo tan básico. Es que a mí me resulta estupefaciente. Ahora mismo la manera de derrocar al tirano es ser mejor que el tirano. Y ser mejor que el tirano no es regalarle imágenes apedreando a policías. Es que no es la imagen que necesitamos ahora. Lo que yo he comprobado estos días, la historia, sobre todo lo que yo veo en Twitter, es que muchas de estas personas que dicen: no, es que derrocar al tirano, es que la dictadura, es que esto otro... Lo que ellos buscan no es volver al orden que teníamos, sino crear un orden nuevo. Entonces eso es lo que yo tiendo a ver, que dicen: no, la democracia no funciona, la democracia es el problema, es lo que nos hay. No, la Constitución es el problema, esto es el problema, esto es el problema. Entonces hay que acabar con Pedro Sánchez, pero no para restituir el orden democrático, hay que acabar con Pedro Sánchez para poner el orden que estos zumbaos nos están intentando vender. Pues yo les voy a pedir algo. Si es así, me parece fenomenal, pero que convoquen su propia manifestación. Que no vengan a las nuestras. Que no vengan las que convoca la gente en Ferraz para manifestarse contra la amnistía, contra el referéndum, contra el acuerdo de PSOE con Junts. Que no vengan a esas, que convoquen las suyas, que se vayan a tirar piedras a su momento y no nos jodan. Me vas a permitir el vocabulario. Si ellos creen que esa es la mejor manera de luchar contra el tirano, y que tirando piedras y apaleando a policías y llenando las calles de bengalas y de disturbios va a venir un orden mejor, nada, fantástico, pero convoca tu manifestación con tus lemas. No vengas a los nuestros. Claro, el problema que tienen es que
necesitan, o sea, ellos si convocan una manifestación solo reúnen los 100, 200 zumbaos que son, entonces en el momento en el que van a una concentración en la que el 99% de la gente pues le repudia y le rechaza, y ya hemos visto las imágenes de cómo hay muchas personas que cuando ven a alguien encapuchado o cuando ven a alguien con esas pintas que claramente va a liarla con esas pintas ultras, pues le señalan y le piden que abandone la protesta. Ellos necesitan de esta iniciativa de alguna manera para poder pues llamar la atención y posicionarse en algo en lo que haya más allá de los 200 zumbaos habituales que son los que normalmente lo conforman. Entonces está dando pie a imágenes bastante desagradables, pero bueno. No, sí, pero bueno, lo que tú me estás contando es exactamente lo mismo que hacían todos los bastiones y los ultras cuando todavía les dejaban entrar al fútbol. ¿Qué hacían? La excusa del fútbol y el amor a los colores de la camiseta y patatín, patatán, pues salir a pegar palos, ¿verdad? Salir a pegar palos. Entonces, por desgracia uno no puede controlar quién va a las manifestaciones, pero sí que es verdad que son fácilmente identificables. Y yo sigo animando a la gente, primero a la policía, que permita a gente que evidentemente no va a liarla, que se ponga en primer lugar. Y segundo, que la gente, en cuanto vea a gente con la cara cubierta, encapuchados, es que la estética no falla, que sean ellos mismos quienes se pongan o lo repudien o que se pongan en contacto con las fuerzas de seguridad, con pues toda la gente que hay movilizada en torno a las manifestaciones por si sucede algo, para ponerlos sobre aviso y sobre todo para que les inviten a desalojar. No nos queda otra, pero bueno, oye, si tan seguros están, yo es que no veo el problema. ¿Estáis tan seguros de que estáis en lo correcto? ¿Estáis tan seguros de que esto es lo que necesita? No paréis de llamarnos acomplejados, cobardes, patatín, patatán. ¿Y qué hacéis? Refugiándoos bajo el paraguas de un montón de cobardes, de un montón de disidencia controlada, como lo llaman ellos, para tener cierta notoriedad. ¿No os da vergüenza? ¿No sois mejores? Convocar vuestra manifestación. No creo que eso sea algo que vaya a ser útil para ellos. Bueno, Guadalupe, no sé si hay algo más que quieres decir antes de cerrar ya con el tema. Bueno, volver a animar a la gente a inundar a la Comisión Europea con esta denuncia que he comentado antes y animarla también a de forma pacífica, pero firme, de forma serena, pero contundente, acudir a todas las manifestaciones a las que puedan. O sea, a mí, como he dicho, hay gente que quiere... Es que esto, si lo convoca Vox, si lo convoca el PP, es que me da igual. Como si la convoca la Asociación de Panaderos, Sergio. Me da igual. Como he dicho, esto es una cuestión de defensa del marco de convivencia constitucional, porque al final ser patriótico es defender un modo de vida. Es defender un modo de vida, unos valores, unas costumbres. Y los valores que yo defiendo son los que nos dimos en el año 78 con el marco constitucional. Entonces yo voy a defender eso, que es ideología, claro que sí, pero es que la alternativa a esa ideología es otra, que es el totalitarismo, que es el poder absoluto, que es la quiebra de la división de poderes y la acumulación de todos los poderes en un único poder, que es el poder ejecutivo. Cualquiera que esté en contra de eso tiene que manifestarse, se considere progresista, se considere conservador, se considere liberal. De verdad, que me da igual. Estamos en un momento crítico y tenemos que remar todos juntos. Por favor, luego ya que no nos den vergüenza el PP y Vox y todos estos siempre ahí. Que no nos den vergüenza, que estén a la altura de las circunstancias, que rememos todos juntos y que consigamos que esto nos salga adelante. Porque en el momento en el que Pedro Sánchez resulte investido, ya no hay marcha atrás.